Esto es mucho cuento. Este cuento está basado en hechos reales. Algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de sus protagonistas. Este cuento tiene lugar más o menos en el 2006. Había sido un año bizarro y mi vida era lo más inestable que jamás había sido. Hace un año me había divorciado de Pablo, el papá de mis hijos y quien había sido mi primer novio desde los 12 años, y por ende el único hombre en mi vida. Para contexto, Pablo y yo habíamos metido las patas a los 17 años y nos casamos cuando nuestro hijo tenía 2 meses de nacido, cuando éramos aún menores de edad. Por cosas de la vida habíamos pasado la mayor parte de nuestro matrimonio en Buenos Aires, Argentina, donde mi papá estaba instalado para entonces y nos había ofrecido ayudarnos a crear una vida de adultos para poderle dar a nuestro hijo una buena vida. Éramos literalmente un par de culicagados. Mientras Pablo entraba a la universidad y trabajaba como gerente en un local de comidas rápidas, yo era ama de casa de tiempo completo sin realmente saber nada al respecto. Y nada es nada. Es más, recuerdo que la primera visita de mi mamá a Buenos Aires me enseñó a planchar las camisas de mi esposo y a cocinar algunos platos sencillos para alimentar a mi esposo y a mi hijo. Había vivido en el privilegio total los últimos 18 años y no tenía ni idea de lo que era siquiera tender la cama todas las mañanas. Entonces ese salto de adolescente consentida a mamá, esposa y ama de casa había sido muy duro. Cuando nuestro hijo tenía 2 años, habíamos decidido tener otro bebé. Tanto Pablo como yo éramos muy cercanos a nuestros hermanos y aunque sonara completamente irresponsable tener otro hijo en nuestra situación económica antes de los 20 años, para nosotros darle un hermano a nuestro primogénito era una causa demasiado importante para ambos. Así es que a los 21 años cumplidos teníamos 2 hijos, un sueldo mínimo y yo por fin acababa de sacar mi bachillerato en un validadero nocturno de la ciudad porteña. Para comparar, mi vida era lo que sería el esquema familiar en los años 50. Yo era la señora de la casa y el esposo era Pablo, todo obviamente en versión miniatura, pues visto desde la perspectiva actual de mi adultez, era como estar jugando a la casa de las muñecas, eso sí, con bebés de carne y hueso. Pablo era mucho mejor papá que yo. A mí me costaba levantarme en las mañanas y los oficios del hogar eran tareas monumentales en mi cerebro. Todo me costaba trabajo y no entendía qué me pasaba. Yo los amaba, estaba feliz, tenía todo, pero algo no conectaba. Hoy, 25 años después del nacimiento de nuestro primer hijo, sé que para entonces sufría de una fuertísima depresión, muy seguramente una depresión posparto que se fue extendiendo en el tiempo. Mi papá, que siempre ha sido el mayor apoyo, una vez me aconseja ir a su terapeuta. Mi papá es una persona muy abierta con el tema de la salud mental y yo nunca tuve ese tabú como de hablar de la depresión o de buscar ayuda en psicólogos, entonces él me lleva a su terapeuta. Yo no podía expresar lo que sentía o me pasaba, pero él, que me conoce como solo él y mi mamá me conocen, sabía que algo estaba regular por ahí. Recuerdo esa primera sesión como una enorme caja de Kleenex que se explota. O sea, al final de la sesión eran Kleenex moqueados y llorados por todos lados. Yo creo que durante esos 45 minutos lloré y moqueé lo que no había llorado en mi vida. La psicóloga, como en las películas, me preguntaba, ¿y eso qué te hace sentir? Y preguntas por el estilo que son detonantes si uno está dispuesto
a exorcizar todo lo que siente o trata de interpretarlo. La sesión había sido buena, pero no volví. Sentí que en esa sesión había sacado muchas cosas y no sentía que al final de la sesión había una solución. Entonces no volví, la vida siguió tal cual, o bueno, en todo caso eso es otro cuento. A Pablo le tocaba cerrar el restaurante casi todas las noches y el cierre al público era a las 10 de la noche, pero mientras hacían conteo de caja, limpieza, etcétera, podía estar llegando a la casa hacia la medianoche. Pero después de un tiempo empezó a volver a las 4 o 5 de la mañana y de repente había una máquina que había que arreglar, que se había dañado o problemas con la contabilidad. Todas las noches había un problema y se volvió un problema para mí también. El amor que sentía por mi esposo era el mismo amor adolescente de siempre, pero me estaba haciendo daño este tema de las trasnochadas y yo en ese momento estaba embarazada cuando empieza a pasar todo esto de nuestra hija y él siempre podía excusar como las trasnochadas y las entradas tarde a la casa tras su trabajo. Yo le creía todo, pero la máquina de helado se había vuelto un chiste familiar entre mis hermanos y mi papá, por ejemplo, como, bueno, chino, cuente a ver hasta qué horas lo tuvo la máquina anoche, ese tipo de cosas, pero yo no sé, para mí, o sea, mi confianza era completamente ciega y yo sentía que mi marido estaba hasta las 5 de la mañana, literalmente todas las noches, arreglando una máquina de helados. En 2002, mi papá empieza a tener problemas graves de salud. Íbamos de visita y mi madrastra salía del cuarto como pisando cáscaras de huevo y nos pedía estar en silencio, que mi papá estaba con unas jaquecas de muerte y por fin se había quedado dormido, cosas así. Entonces los médicos, después de muchos exámenes y muchas visitas médicas, no entendían qué pasaba. En los escáneres no salía nada, en las resonancias tampoco. Habíamos ido en familia a misas de sanación. Hasta brujos y curanderos habíamos consultado para ayudarle, pero nada servía, nada parecía, y esto fue un par de meses que recuerdo con muchísima angustia. Ya la situación no podía seguir así y mi madrastra apela al seguro de salud gringo que la empresa les había dado como parte del contrato de trabajo de mi papá para empezar a consultar médicos en Estados Unidos. El médico que por fin habían conseguido por recomendaciones de conocidos, etcétera, tampoco veía nada en los exámenes, pero mi papá seguía empeorando y entonces el médico le pide a mi madrastra que lo monte inmediatamente un avión y que lo lleve a Houston para hacerle los exámenes allá y entender el problema. Inmediatamente, yo creo que ese mismo día o al día siguiente se van y para hacer este cuento corto o esta parte del cuento corto, llegan al hospital en Houston y la enfermera que los recibe detecta inmediatamente que es un derrame cerebral. Increíble pensar que durante 2 meses no veían nada en los exámenes y no encontrábamos un diagnóstico. Pero pues si esta medida no hubiese sido tomada, hoy mi papá no contaría el cuento. O sea, literalmente le salvaron la vida, pero en ese momento la empresa mostró su peor cara y ni bien mi papá atravesaba el continente americano de sur a norte, ya le estaban poniendo un reemplazo y no volverían a Buenos Aires. Esto obviamente cambia todo para nosotros cuatro. Si bien estamos bien, el trabajo de Pablo nos da para sobrevivir, pero no le encontramos sentido a estar lejos de toda la familia y que nuestros hijos crezcan sin sus abuelos, sin sus tíos, etc. Entonces a los pocos meses de la ida de mi papá y mi madrastra y mi hermanito menor a vivir a Estados Unidos, nosotros decidimos volver a Colombia y la familia de Pablo nos ofrece llegar a su casa. Ya aterrizados en Bogotá es un regreso al cuadro 1.
El altillo de la casa de Belmira se divide en un espacio para los niños y un cuarto para nosotros y un baño grande que compartimos todos. El espacio es cómodo, no nos falta nada, pero pues todo esto es encima de mis suegros y algunos de mis cuñados que aún viven en la casa. Mi suegra es una abuela en oro. Para entonces, ella dirige un jardín infantil del bienestar familiar en el barrio Tibabuyes de Suba. Y nuestra hija empieza a irse con ella para el jardín todos los días. Nuestro hijo mayor, que acaba de cumplir 4 años, entra becado al colegio del cual Pablo se había graduado hace poquísimo tiempo. El colegio es un colegio tradicional de solo hombres en el norte de Bogotá. Ya con los niños en actividad diurna, Pablo trabajando de día y estudiando por la noche, se dibuja para mí la oportunidad de hacer algo por mí misma. Entonces empiezo a hablar con mi papá a ver si me sponsorea una carrera universitaria, a lo cual con inmensa generosidad me dice que sí. Yo tenía en mente estudiar gastronomía. Nunca había sido mucho de la cocina, pero mi mamá nos decía que mezclar la carrera de administración de Pablo con mi talento o con un talento adquirido en la cocina podía ser claves para crear un emporio como Crepes and Waffles. Era el ejemplo que siempre nos ponía. El power couple Beatriz Fernández, Eduardo Macías. Y nos había vendido completamente la idea, pero a mí hubo comentarios y cosas que me hicieron desistir. Mi papá, cuando fuimos a la escuela de gastronomía, me dijo, ¿y tú te ves picando cebollas todos los días? Y todo ese tipo de cosas. No sé, como que ya mirando la carrera en detalle no se ajustaba a como yo veía mis días. Entonces fuimos a una universidad para mirar carreras más enfocadas en el diseño, la Sal College en esa época. Y cuando fuimos para informarnos nos presentan el programa de diseño interiores y yo me enamoro inmediatamente de ese campo. Decido entonces que ese sería mi rollo. Entonces por la noche, cuando vuelvo a la casa, durante la comida les cuento a mis suegros y mis cuñados la decisión que había tomado. Durante la conversación mi suegro no dice nada. Mi suegra, como siempre, me dice que le parece maravilloso y que tengo todo su apoyo. Entonces solo me falta ir a pagar la matrícula y esperar 2 meses para que empiece el nuevo ciclo académico. Al día siguiente recibo una llamada de mi papá que me dice que necesita verme, que si podemos almorzar. Entonces obviamente almorzamos juntos y durante el almuerzo me cuenta que la noche anterior recibió una llamada de mi suegro. Ya ahí de entrada yo digo como mi suegro llamando a mi papá, o sea, no era una cosa normal. Y que el tema de la llamada era discutir el que yo fuera a la universidad. Cuando mi papá me esboza el tema, me invade la curiosidad, como así, ¿qué es lo que hay que discutir? Y entonces mi papá me pregunta si mi suegro había dicho algo sobre el tema. Yo le cuento que no, que durante la comida les había contado de la universidad y del plan de matricularme y que estaba muy feliz. Le cuento que mi suegra me había expresado su apoyo incondicional y que mi suegro no había dicho ni mu, lo cual para mí no era nada extraño porque no es una persona de muchas palabras. Entonces mi papá me cuenta que básicamente mi suegro lo había llamado para decirle que no estaba de acuerdo con que yo fuera a la universidad, que en la casa me necesitaban, que mis hijos y mi marido me necesitaban y que él creía que el que yo fuera a la universidad iba a ser el final de nuestro matrimonio. Yo creo que en ese momento se me cae el tenedor de la mano del nivel de shock que me invade. Me quedo literalmente sin palabras, pero medio me sacudo y le pregunto a mi papá qué él qué dijo. Entonces me cuenta que le dijo que su hija era una mujer capaz, con toda la vida por delante, que ya había sacrificado parte de su juventud por su familia y que ahora que los niños ya estaban en el jardín y en el colegio era justo que pudiera empezar a trazar algo para ella misma. Inmediatamente me siento soportada por mi papá y orgullosa por su postura, pero terriblemente incómoda de tener que vivir en una casa donde soy vista como una mujer de la cocina y la crianza de los hijos y no como una persona fuerte, capaz y demás. Además de esto,
Yo sí sentía que la postura de mi esposo frente a mi crecimiento y a otros temas se veía afectada por la forma como él pensaba, como mi suegro pensaba. Yo estaba inmensamente agradecida por la generosidad de la familia de mi esposo, pero me empiezo a sentir un poco esclava de la situación. Además, sentir que mi suegro nunca me dice de frente su opinión, sino que le habla a los hombres de mi vida como me hace sentir menos en muchos sentidos, como porque los hombres tienen que decidir por mí. Yo había conocido a mi familia política cuando tenía 11 años y desde entonces los había visto como la familia perfecta. La pareja que se trata con cariño, que tiene 5 hijos varones, todos guapísimos, amorosos e inteligentes. La mamá que tomaba clases de arte los sábados y el resto de la semana hacía todo por su familia. Los domingos iban todos juntos a misa. De hecho, muchas veces me invitaron a ir con ellos. En mi casa, pues las cosas no... Cuando tenía 11 años, mis papás se acaban de separar. Mi papá vivía en otro país. Mi mamá estaba deprimida. No sé, era como una situación... Como que yo podía escaparme y vivir como la perfección de la familia en casa de ellos. Pero a partir de este episodio, algunos velos se empiezan a caer frente a mis ojos y empiezo a ver muchas imperfecciones, mucha humanidad, mucho control, mucha manipulación y dejo entonces de glorificarlos y empiezo a verlos con un lente más real. Esto me sirve para proyectarme a mí misma y me doy cuenta que no hay forma que siga el mismo modelo de mi suegra, a quien ahora veo tan inconforme e infeliz. Este fue uno de los golpes más duros que me ha dado la vida porque fue ver por primera vez desde la realidad, sin, sin tanta ingenuidad. Y la decisión de ir a la universidad se vuelve indispensable para mí. Y de hecho el tiempo de espera para el primer día de clases se hace eterno. Mientras tanto, Pablo por su lado empieza a tener vida social después de clases. A veces tiene la cortesía de llamarme para avisarme que se va a tomar unas cervezas con los compañeros y volví a casa tarde en la noche y a veces en la madrugada. De a poco nos empezamos a alejar, nuestra relación se enfría y la situación del hogar es muy tensionante para mí. Por fin llega mi primer día de clases. Somos un grupo pequeño, como de 10 o 12 estudiantes, todos nuevos en el diseño. La gente toda de diferentes colegios y caminos de la vida y convergemos en este salón pequeño. El primer cuatrimestre se divide en materias teóricas y bases de las artes y el diseño. Dibujo arquitectónico 1, AutoCAD 1, todo con un 1. Somos primíparos y estamos todos en el mismo nivel. Mi falta de concentración hace un switch inmediatamente. Si bien las matemáticas y las materias obligadas del colegio me eran catastróficamente difíciles, cuando entro a la universidad me conecto de una. Se cambia como mi forma de aprender, mi interés, todo. De lunes a viernes, esa primera semana se hacen las primeras conexiones con las niñas del curso. Solo hay un hombre en la clase, un paisa joven que yo creo que todavía no entiende qué hace aquí. No encaja, pero el tipo es muy chistoso y se vuelve parte del parche. Cuando llega el viernes, la más social de todas nos propone ir a tomar algo al finalizar la clase de las 5. Esa sería la primera vez en mi vida que vaya con amigos a tomarme algo sin que sean los amigos en común de mi marido y míos. Estoy empezando a crear algo que es solo mío y se siente espectacular, pero al mismo tiempo sé que debo volver a casa y que mi suegra ya debió volver del jardín con la chiquitica, que el grande ya debió llegar. Mejor dicho, tengo que volver a la casa, tengo cosas que hacer allá, pero las compañeras insisten en que me quede un rato más y decido llamar y pedirle permiso a mi suegra. Me dice que los enanos están bien, que no me preocupe, que ya tomaron onces, que están jugando, que no me preocupe, que vaya y disfrute. Así lo hago, entonces nos vamos a un bar cerca de la universidad, en la 74, encima de la Caracas, donde van los de la Sergio Arboleda y todas esas universidades vecinas.
Nos hacemos en una cuasi tienda con mesas Rimax y hay universitarios alicorados bailando por todos lados. Las costeñas proponen ron, las bogotanas aguardiente y nos decidimos a empezar por una cerveza. Conversamos de la semana, de los profesores, de lo que más nos ha gustado y lo que no nos ha gustado para nada. Los que vienen de otras ciudades nos cuentan de sus roommates y sus apartamentos de estudiantes y me doy cuenta que todos estamos en momentos muy diferentes de nuestras vidas. Yo ya tengo 2 hijos, vivo con mi esposo, en la casa de mis suegros. Ellos están viviendo la libertad por primera vez, fuera de sus ciudades, de sus casas de los papás, viviendo solos. Es decir, es como aprender que la vida tiene otros matices. En fin, la pasamos delicioso. Soy por primera vez una mujer de 22 años, una tarde después de clases. Y regreso a la casa después de la primera cerveza, abandono los planes de rumba del grupo y me voy a cuidar a mis chiquiticos. Así se siguen pasando las semanas. Pasión universitaria, enamorada de la carrera. En las tardes haciendo maquetas y dibujos en la casa entre las labores maternas del fin del día. Pablo sigue su vida sin permisos ni licencias. En todo caso es el hombre en un país machista y lo normal es que las cosas sean así. De hecho, el que yo tenga algo de lado es lo raro. Él sí puede hacer lo que quiera. Yo sé que en algún momento de la noche habrá de llegar, en todo caso, y de todas formas nuestra relación se sigue enfriando. Lentamente, eso sí, sin que alguno de los dos parezca afectarle. Esta vez ya no lo espero mirando por la ventana ni sufro. Siento que la vida orgánicamente está haciendo lo suyo y que ambos estamos creciendo paralelamente, pero compartiendo un techo y estando ahí para nuestros hijos. Mis resultados del primer cuatrimestre son buenísimos. Las notas reflejan claramente mi gusto por la carrera que he escogido. Entrando al segundo cuatrimestre todo cambia. Ya han sido 4 meses de enfriamiento marital. Ahora las niñas que ya llevan casi un semestre en Bogotá empiezan a tener novios y amigos y los planes de los viernes empiezan a incluir hombres. Por ahora todo había sido entre mujeres. Las conversaciones de tragas y amores y todo eso empiezan a llenar los recreos y empiezo a sentir que esa ficha le hace falta a mi tablero. A veces me siento a pensar cuándo fue la última vez que mi marido tuvo un gesto romántico conmigo o incluso yo con él. Y han pasado tal vez años. Pienso en las cartas, las flores, las cenas románticas, las rumbas. Nada de eso existe con él. Y creo que tal vez nunca existió porque pues fuimos papás antes de que pudiésemos siquiera ir de rumba. Entonces empiezo a incluirlo en los planes de mi grupo universitario. Quiero reconectar con él. Todavía siento que es el amor de mi vida. Todavía somos unos niños capaces de sentir torbellinos de mariposas en la barriga, pero no pasa. Siento que somos dos amigos y a veces incluso que él es coqueto con mis amigas de la universidad. O sea, como que ya hay una barrera entre los dos que desapareció. O sea, sí, somos como hermanitos, como amiguitos. En este plano, ya no como ama de casa, sino como mujer en búsqueda de una carrera, veo las cosas tal vez con los ojos abiertos. Yo que sufrí el divorcio de mis padres, no quiero que mis hijos pasen por ahí. Y entonces, tal vez llevo evitándolo mucho tiempo. Desde chiquita pensaba que este era el hombre de mi vida y quien estaría conmigo para siempre, pero la realidad era otra. Estábamos creciendo y estábamos los dos viendo la vida de otra forma. Entonces empieza una etapa más dura, darme cuenta que nadie en este país iba a salir con una universitaria de 22 años y 2 hijos. Los últimos años, además, mi autoestima había desaparecido por completo y me consideraba completamente invisible. O sea, no recordaba cuándo era la última vez que alguien había tenido un cumplido conmigo, incluido mi marido. El tiempo sigue pasando,
Las cervezas de los viernes se vuelven costumbre, siempre con el apoyo de mi suegra, que parece la más interesada en ayudarme a ser una mujer joven y feliz. Y eso nunca lo olvidaré y le voy a estar agradecida para siempre. Al empezar el segundo año, la cerveza de uno de los viernes deriva en una salida al Salto del Ángel, en el Parque de la 93. Mi amiga costeña se iba a encontrar con un grupo de amigos costeños también allí y me habían invitado a ir. Esta vez acepto, eh, en vista que el último reporte telefónico con mi suegra, los niños ya estaban empijamados y listos para dormir. Pablo, por el otro lado, tenía una rumba con los de su universidad, entonces básicamente no tenía que volver a la casa y me dejó llevar. Entonces en la rumba uno de los amigos de mi compañera me saca a bailar. Sobra decir que es la primera vez en mi vida que bailo con un hombre que no sea mi esposo. Eh, el costeño baila súper y me echa flores. Me dice, no parece ser cachaca, que para una bogotana es como el mejor piropo que le pueda decir un costeño. Me pide mi teléfono y yo se lo doy. Eh, Me siento visible por primera vez en mucho tiempo. O sea, ni siquiera me pregunto si me gusta él, si me parece guapo, si me siento atraída. Simplemente es como alimento para el ego. Y le doy mi teléfono y ya. Esa noche algo se prendía dentro mío. Me acuerdo de verme por primera vez al espejo y darme una oportunidad. Siento que las cenizas de mi autoestima tienen todavía un poquito de brasa, que hay algo de esperanza. Este sentimiento es algo que solo lo puede entender alguien que lo ha vivido. La semana en la universidad pasa rápido y el jueves estoy haciendo un trabajo en casa de Maleja. Maleja es una ecuatoriana, creo que era hija del embajador del Ecuador o algo así, y se ha vuelto una de mis amigas más cercanas con Liliana, que es una barranquillera. Estamos ahí en el apartamento de Maleja en Rosales cuando me suena el celular y es el costeño de la otra noche a invitarme a comer esa misma noche. Yo me quedo como, what, comer, ¿cómo así? Mis amigas oyen la conversación y me animan a aceptar. No seas boba, es un amigo, me dicen. Yo creo que ellas como mujeres jóvenes quieren otra cosa para mí y me dejo convencer. Esa misma noche entonces salgo de ahí del apartamento de Maleja en Rosales y vamos a comer en el Archis que queda ahí en Rosales con este señor que es más o menos 8 años mayor que yo y que trabaja como asesor de un senador de la República. Durante la comida no pasa nada, conversamos normal, pero el señor se deshace en piropos y yo entre la culpa y el bálsamo para mi espíritu lo dejo. A la despedida me da un beso y siento como todos los fusibles de mi cuerpo, joven pero cansado a la vez, se conectan. Hace mucho no sentía esas mariposas en el estómago, pero había ido muy lejos. Esto ya no era una comida con un amigo, esto ya era serle infiel a mi esposo. Cuando vuelvo donde mis amigas les cuento que nos dimos un beso e inmediatamente su actitud cambia completamente conmigo. Ellas no quieren la culpa de mis actos y a partir de ese momento me encuentro sola en mis decisiones. Los días siguientes nos mandamos mensajes de texto, incluso mails. Mi esposo sospecha que algo me pasa. Claramente no soy la misma mujer de hace un par de semanas. Entonces una noche me invita a tomarnos algo al Chamois de la 19 con 116. Entre guayas me pide que le diga qué está pasando y yo decido confesarle que conocí a alguien. Me pregunta si ha pasado algo y yo le cuento que nos hemos dado un beso. Pablo reacciona con brusquedad, paga la cuenta y me saca del sitio. Nos montamos al carro y maneja a toda velocidad, incluso amenazando con estrellarse y matarnos, que mejor dicho que ya para qué vivir. Me recuerda las veces cuando éramos
chiquitos, adolescentes, que teníamos peleas tontas y cogía a puños las paredes y las puertas. Siempre había creído que tenía anger issues, pero pues nunca había sido agresividad contra mí. Eh, Me dice que debo acabar las cosas con esta persona, con el señor, y que de ser así me da una oportunidad. Yo estoy llena de culpa, entonces le digo que sí y así lo hago. Entonces él vuelve a la reconquista, pero a mí todo me parece forzado. O sea, hay noches que llega con rosas y chocolates, pero al mismo tiempo me habla de la misma forma despectiva de los últimos años. Entonces yo ya no siento en su presencia lo que el otro señor me había hecho sentir solo con un beso. A esto le sumo la presión de la casa y mi desilusión frente a la familia perfecta. Decido hablar con mis papás y buscar su apoyo para poderme separar. Ambos me apoyan y sin darle demasiadas largas al asunto, Pablo y yo nos separamos. Prontísimo, tal vez al día siguiente, empaco todo y los niños y yo nos vamos a instalarnos en un apartamento que mis papás me ayudan a amoblar y a pagar y a todo para que pueda vivir cómodamente mientras encuentro un trabajo y la forma de proveer para, para mis hijos ahora como madre soltera. Inmediatamente después de separarme, me convierto en lo peor del planeta entero frente a los amigos en común de Pablo y míos, su familia y todo el mundo. Si bien mi desliz había sido el detonante de nuestra separación, el nivel de juzgamiento y rechazo que recibo por parte de todo mi círculo más cercano es descorazonador. Todos mis años de entrega total habían sido borrados por completo y aparte de mi familia, todo el mundo me tacha. Creo que en este punto de mi vida perder a todos mis amigos y a la que había sido mi familia son más duro que todo, inclusive la separación de Pablo. Yo empiezo a dividir mi tiempo entre la universidad y un trabajo que me consigue mi primo en una firma de arquitectos. Y rápidamente escalo de practicante a supervisora de obras y estoy supervisando 27 obras diarias y diseñando para clientes importantísimos. Todo esto poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo en la carrera que estoy haciendo en paralelo. Ni bien ya estaba instalada con mis hijos, el señor vuelve a aparecer en la foto y rápidamente el desliz se convierte en noviazgo. Estar desde tan joven en pareja me volvió codependiente y tener a alguien a mi lado es indispensable para mí. La gente a nuestro alrededor no entiende nuestra pareja. El señor y yo tenemos poco y nada en común, pero cuando estoy con él me siento mujer y me siento viva y creo merecerlo. Entre más se ponen a nuestra relación, menos caso les hago a todos y más me alejo. Y entre más me alejo de mi familia, más me acerco a él y es una persona que es generosa conmigo y no sé, decido darle una oportunidad a esa relación. Este cuento no termina aquí. Para continuar la historia de Camila, haz clic en cuento número 3. Y recuerda, si quieres compartir tu historia, escríbenos a muchocuentopodcast@gmail.com.